Pero eso es totalmente erróneo, ¿verdad? Necesitamos reconocer que el pecado es un asesino interno. Basado en ese libro es que estamos viendo estas lecciones. Y el día miércoles de la semana anterior veíamos una escritura que aparece a continuación, Marcos 2, verso 17, donde dice Jesús, que Jesús los oyó y les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Entonces, algo muy puntual que tú y yo no debemos de olvidar es que somos pecadores. Pero si no creemos que somos pecadores, nos estamos rehusando al médico, nos estamos rehusando a arrepentirnos, nos estamos rehusando a que Jesús nos tome y verdaderamente siga trabajando en nosotros. El esfuerzo debe ser es que mientras estamos en esta tierra, tú y yo hagamos el máximo esfuerzo por no pecar, pero vamos a necesitar de Jesús, ¿verdad? La Biblia no en ningún momento dice vas a llegar a ser perfecto y nunca vas a pecar. No, realmente no nos dice eso. Entonces, nuestro médico por excelencia es Jesús, ¿amén? Y tomando en cuenta esto de este libro, estamos viendo en la segunda sesión, el título es el cólera, va a aparecer ahí en la siguiente imagen, ¿verdad? Esa es la segunda parte que vamos a ver el día de hoy. Y al igual que el cólera, el pecado destruye el presente, pero también puede destruir el futuro. Así hace también el pecado, trabaja en nuestra vida. Quiero invitarte a que aprovechemos este tiempo y podamos ver la influencia del pecado como una enfermedad mortal, una enfermedad grave, algo fuerte, algo que a veces no lo vemos tan grave, algo que muchas veces nosotros nos creemos tan fuertes que creemos que no nos va a hacer nada. Acompáñame en una oración, por favor. Padre Celestial, muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por creer en usted. Gracias, Padre, porque sin duda, Señor, ayúdenos a entender que el pecado nos va a sacudir, que nos va a quitar la alegría, Dios, nos va a quitar realmente el enfoque, nos va a aniquilar espiritualmente. Y por eso le quiero rogar esta noche, Señor, que nos ayude, Dios, a centrarnos en su Espíritu, que sea su Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos varios hombres y mujeres con necesidades distintas, con luchas distintas y quizás algunas partes parecidas, pero algo que sí reconocemos es que necesitamos al único Salvador, Sanador, Médico y nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que es Jesucristo. Quiero pedirle, por favor, que nos acompañe, que usted se glorifique, que no seamos nosotros los que estamos acá, sino que usted reine en todo, Dios. Muchas gracias, en Jesús le oro, Dios. Amén. Bueno, iglesia, quiero animarte a que pueda ser la Biblia sobre todas las cosas, que pueda calar en nuestro corazón y pueda ser como una advertencia. Como cerrábamos la clase del miércoles anterior, ¿verdad? Ese pueblo del que hablábamos el miércoles anterior fue advertido y algunos tomaron medidas. La idea es que tú y yo, como pueblo de Dios, escuchemos la advertencia de la palabra de Dios y tomemos las medidas que debamos tomar. Pero vamos a conocer un poco sobre esta enfermedad del cólera. Vamos a ver el siguiente video, por favor. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. La mayoría eran Tutsis, pero también había un grupo importante de Hutus moderados, Hutus que estaban en contra de esas matanzas y que lo pagaron muy caro. Históricamente se considera que el detonante de la matanza salvaje de Tutsis, hablamos de Hutus. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. La
de esas matanzas y que lo pagaron muy caro. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, las Hutus. Se produjo en abril de 1994 cuando dos misiles derribaron el avión presidencial donde viajaba el ejecutivo ruandés, que era de la matanza salvaje de Tutsis, hablamos de Hutus. Se produjo en abril de 1994 cuando dos misiles derribaron el avión presidencial donde viajaba el ejecutivo ruandés, que era de la etnia Hutu. Eso, bien utilizado por campañas de propaganda, sirvió para lanzar a las calles hordas de Hutus que se dedicaron a perseguir a sus vecinos de toda la vida Tutsi y pasarlos a Tutsi. Tras el atentado mortal contra el presidente Hutu, la emisora, la radio libre de las 1000 colinas, empezó a lanzar continuos mensajes de odio llamando a la población Hutu a que exterminara a la población Tutsi. El origen remoto de este antiguo enfrentamiento radica en el control de las tierras. Los Tutsis eran un grupo muy menor a los Hutus, pero en cambio habían sido las élites gobernantes durante todo el periodo colonial. Eran principalmente de origen ganadero. En 1994 en Ruanda había 7 millones de personas. Los Tutsis no llegaban a 1 millón. Actualmente un gobierno encabezado por un Tutsi, Paul Kagame, gobierna Ruanda. Kagame insiste en que solo es ruandés para prestar importancia al origen étnico, pero la mayor parte de su gente también es Tutsi. Ese video, como mencionaba en las fechas, más o menos es las fechas que toca este libro, en el cual hace la introducción a esta enfermedad sobre el cólera. Pero es interesante ver de que muchos de los grupos que estaban hablando ahí, los Tutsi y los Huti, estaban huyendo. Algunos huían a la jungla, algunos huían a otro lugar, pero vinieron en el 14 de julio de 1994. Viene en Zaire, la actual Zaire, abrió sus fronteras y permitió que los que huían de Ruanda entraran a su país. Y llegó un momento que entraban 10.000 personas por hora. O sea, eso es una exageración de personas que estaban entrando. Y bueno, aparece también que pronto se presentaron emergencias médicas, o sea, se sobrepobló, no estaban preparados. Habían muy pocos refugios, ¿verdad? Y agua potable. El cólera atacó los campamentos. En 10 días la ONU describía epidemia de cólera como fuera de control. O sea, era algo ilógico, ¿no? Algo que no se esperaba. Y hasta 3.000 personas morían diariamente. Eventualmente dejó de pasar esto, pero no dejó de llevarse, como decía el video ahí, en el libro aparece también una cifra de 50.000 personas, incluso aparece una cifra que en una iglesia murieron 6.000 personas en un momento, en su debido momento, debido a todo lo que estaba pasando, o sea, los genocidios que hubieron, o sea, es bien fuerte. Tú entras a ver toda esa historia, realmente hay una película que se llama Hotel Ruanda, para que puedas entender un poco más. Es una muy buena película y detalla varios aspectos que fueron reales. Pero me ponía a pensar en esto. Mira lo que pasó el 14 de julio. Zaire dice que abrió sus fronteras. ¿Sabes? Tú y yo a veces no nos damos cuenta, pero a veces abrimos nuestra alma a muchas cosas que de repente entran en nuestra alma y hacen fiesta. Y muchas de esas cosas a las cuales les abrimos las puertas muchas veces son cosas destructivas, ¿verdad? Mencionaba también que pronto se presentaron emergencias médicas. Mira, tú y yo a veces no nos damos cuenta de las necesidades que estamos pasando, de las emergencias que tenemos, ¿verdad? Y a veces queremos reaccionar, pero no nos impide, o nos impide más bien el día a día, nuestro accionar, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿verdad?, que tenemos, y no reaccionamos de la mejor manera.
mencionaba que había muy pocos refugios y agua potable. ¿Sabes? No estaban preparados, pero me hace pensar, tú y yo tendremos los refugios. ¿Dónde llegar? No vamos a enfocarnos físicamente, hablemos espiritualmente. ¿Tienes amigos o amigas cercanos que puedas conectar el corazón y puedan ser tu refugio cuando llegue una enfermedad espiritual a tu vida? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? El cólera atacó los campamentos, dice que en 10 días, o sea, estaba todo fuera de control, ¿verdad? Sabes, tú y yo, por mucho que digamos, bueno, o lo sepamos, Jesús viene pronto, no sabemos el día y la hora, pero realmente ese tiempo puede pasar rápido. Y quizás tú no estás listo, o quizás has dejado de estar listo. Hasta 3,000 personas, dice, morían diariamente. Sabes, hay muchas personas que son destruidas por el pecado hoy. La pregunta para nosotros puede ser hoy, ¿tú y yo iremos a formar parte de la estadística que se va a salvar o de la estadística que va a morir? Porque esto, o el video que estabas viendo, lo que aparece en el libro, hoy puede ser, o es, una historia de la humanidad, ¿verdad? Pero el punto es que un día tú y yo vamos a pasar a hacer historia espiritualmente también, pero ya no va a haber regreso. Esto puede ser un aviso también para darnos cuenta en muchos detalles que debemos de cuidarnos. Y encontraba esto, como hay mucha información sobre las enfermedades que vamos a estar hablando, y aparece aquí cómo prevenir el cólera, ¿verdad? Y encontraba, o el libro menciona que es causado por una infección bacteriana de las paredes intestinales. Y la verdad es que hay muchas enfermedades que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? O a veces esta sí la hemos vivido en nuestro país. Tú buscas estadísticas y vas a encontrar, hay estadísticas, ¿verdad? No exactamente como lo que vemos que pasó en Ruanda, ¿verdad? Pero no estamos lejos que pueda llegar a pasar. Inclusive a veces tenemos muchos malos hábitos. A veces tú y yo andas un recipiente y de repente se lo prestas a alguien más, la persona toma y el otro se lo presta a alguien más. Y hay muchas enfermedades también que se pasan con la misma saliva tuya y mía. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Somos así como que. Pero necesitamos tener buenos hábitos de higiene, ¿verdad? Y menciona que la persona que padece de cólera o que se enferma del cólera tiene una sed insaciable, ¿verdad? Necesita, porque se deshidrata, ¿verdad? Aparece la información en este libro, me llamó la atención, que dice que la víctima pierde 4 galones de líquido al día. O sea, es interesante, o sea, todo lo que va atacando, ¿verdad? Todo lo que va atacando. Ahora, a diferencia del ébola, ¿qué pasa con el cólera? O sea, hay reacciones que puedes hacerlas pronto y te puedes salvar, ¿verdad? Hay tasa de sobrevivencia más alta en la enfermedad del cólera que en el ébola. Pero veíamos también, aparecía por ahí el libro, que el cólera puede prevenirse fácilmente tomando agua potable y comiendo solo vegetales limpios. ¿Sabes? Así como los refugiados en Ruanda decidieron tomar agua sucia, ¿verdad? Agua contaminada, hoy tú y yo como cristianos podemos llegar a tomar también esa decisión. Voy a tomar agua espiritual sucia y contamino mi organismo. Es una decisión. Pero también debemos tener mucho cuidado porque lo que ingresa a nuestro organismo nos va a pasar una factura, ¿verdad? Y hay personas que piensan en hacerse cristianos, pero realmente no se esfuerzan por el mínimo progreso espiritual. Hay personas que quieren seguir manteniéndose siendo cristianos, pero no se esfuerzan por el mínimo progreso espiritual, ¿verdad? Entonces aceptamos la idea de Satanás que con el simple hecho de estar sentados ahí o que sea parte de la membresía de la iglesia, yo estoy bien con Dios. Y no es así realmente. Satanás te puede tener aniquilado espiritualmente. Entonces lo mismo sucede espiritualmente. Los cristianos deben preocuparse por su pureza, su pensar, su llenura, ser templos vivos de Dios, ¿verdad? Y esto significa que tú y yo tenemos que cuidarnos.
A mí me ayudó mucho a entender parte de cuidarme cuando uno de los hermanos que estudió la Biblia conmigo siempre tenía el hábito, o sea, nos saludábamos, nos veíamos, podíamos estar en una reunión, un tiempo discipulado, un tiempo charla, o eventualmente nos encontrábamos y él hacía la siguiente pregunta. Y de repente la tiraba la pregunta, pero no estábamos hablando del área espiritual, pero él tiraba la siguiente pregunta. Y nos decía, hey, ¿qué leíste hoy en tu Biblia? De repente. Y tú sentías así como que, un shock, porque, o sea, no esperaba la pregunta, pero era algo normal en él, el preguntar. ¿Sabes? Nosotros deberíamos de quizás imitar esos hábitos. ¿Qué leíste hoy? Algunos de nosotros podemos sentirnos incómodos, enjuiciados, ¿verdad? Pero realmente, si tú y yo queremos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, necesitamos revisar qué está entrando a nuestro organismo, ¿verdad? Porque yo puedo permitir agua más o menos contaminada, y de repente, espiritualmente hablando, tal vez caigo en la sintonía, ¿verdad? O en el hábito de que realmente yo no sigo un plan de lectura, sino que leo lo que me manden en el grupo de WhatsApp, leo lo que publique mi X mejor amigo en Facebook, ¿verdad? Leo la revista que aparece por ahí, pero no tiene realmente un pan alimenticio espiritual en el cual tú te propongas, voy a estudiar un personaje de la Biblia, voy a estudiar un libro, voy a estar en el plan que estamos como iglesia para ver cómo nos hacemos preguntas unos a otros. Entonces, es necesario que podamos ver de que eso está ingresando a tu organismo. Algo light, algo sucio o algo realmente que es muy estable. Entonces, la Biblia nos demuestra en 1 Tesalonicenses 4, ya iba a aparecer por ahí la siguiente escritura, 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 8, vamos a leer que en la palabra de Dios encontramos cómo apartarnos del pecado. Ahí encontramos en la Biblia. ¿Sabes? Las impurezas nos llegan de todos lados. Videos que te pueden enviar al WhatsApp, en las redes sociales, las películas, las novelas con escenas de sexo, canciones que describen impurezas, muchas cosas. La Biblia dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Es clara la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Verso 4, como resultado, o sea, va a haber un resultado. Todo lo que tú hagas en esta vida va a tener un resultado. Y de acercarte a Dios también vas a tener un resultado. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto es importante que nosotros podamos ser muy acuciosos, podríamos decir, porque hay errores que a veces uno va aceptando. Cuando algunos estábamos solteros, o el soltero que está acá, podría llegar a pensar, bueno, cuando yo esté casado, las pasiones sensuales se van a controlar. O el casado puede llegar a pensar, ¿verdad? No, yo estoy casado, entonces yo no. Estoy bien, pues, o sea, aquel el soltero es que le va mal. Mira, realmente esa es una gran mentira de Satanás. Porque tanto el soltero como el casado necesita buscar vivir esa voluntad de Dios, que dice el versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense. No dice que se alejen solo los solteros, no dice que se alejen solo los casados, aléjense todos los seres humanos del pecado sexual. Y es interesante y tenemos que aceptarlo.
hoy somos bombardeados por el pecado sexual. Tú enciendes el tele y, entre comillas, es un canal para niños. ¿Y qué encuentras muchas veces ahí? Muchos anuncios con situaciones sensuales, mensajes que llegan por ahí, ¿verdad? Entras en las redes sociales y de repente X fulanito que no lo conoces o quizás sí lo conoces publicó algo y ya entró en tu mente. Es retante. Entonces somos bombardeados. Entonces es absurdo que un casado o un soltero diga, no, yo estoy bien en eso, estoy tranquilo. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, porque simple y sencillamente cuando las impurezas van trabajando en tu corazón, tú y yo nos volvemos débiles, nos volvemos más fáciles de ser contaminados, ¿verdad? Más fácil, y nos vamos deshidratando espiritualmente. Lo mismo que sucede con el cólera. Nos vamos deshidratando, y podemos llegar al punto que quizás creemos que estamos bien. Ahora bien, Mateo 5, verso 27 al 29, mira cómo la Escritura, Jesús habla acá, pero podemos ver que Dios se interesa por la pureza. Dios no lo ve como algo ilógico, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella. ¿Dónde? En el corazón. Pero mira el verso 29, es más retante todavía. Y Jesús veía más allá el pecado. O sea, Jesús, pongamos algo en claro, Jesús no quería que tú y yo nos mutiláramos, ¿verdad? A veces lo entendemos muy literal. Mira la Escritura, ¿verdad? Pero Jesús está hablando que es un problema del corazón. Y hace aquí una hipérbole gráfica de lo que está sucediendo y de lo que es el pecado en sí, porque es algo grave. Verso 29 dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado. ¿A dónde? La lujuria, las pasiones sensuales son letales, son muy letales. Y Jesús nos dice, es preferible que pierdas un miembro, ¿verdad? Entonces, no es posible que tú y yo querramos acercarnos a Dios o digamos llamarnos cristianos si estamos consintiendo más bien este pecado. Y es necesario, si la Biblia lo dice, y ahí está hablando, no cometas adulterio. Entonces, asumamos algo, ¿a quiénes se está refiriendo adulterio? A un casado. O sea, borrémonos la historia de la mente. O sea, aquí todos los seres humanos necesitamos cuidarnos de estos aspectos. Y el libro mencionaba algunas cosas bien interesantes, que si tú y yo cometemos estos otros pecados, realmente estaríamos evitando que el cólera fluya por nuestras venas. Dice a los hombres específicamente, una ojeada en una revista pornográfica, ver videos pornográficos, buscar en internet sexo, coquetear o insinúas buscando placer sexual en compañeras, noviazgos, familias, etc. La pregunta es, ¿con razón no quieres leer tu Biblia? ¿Por qué has permitido cositas así? Con razón no quieres sacrificar o estar en las reuniones o hacer esto o lo otro, porque has permitido estar infectado, estás débil, le has dicho sí a las tentaciones. Mujeres, te escapas en novelas románticas llenas de escenas lujuriosas y sexo ilícito, lee revistas o materiales que describen romances de personalidades y vuela tu imaginación, coqueteas o insinúas buscando placer sexual en compañeros, noviazgos, familiares. ¿Sabes? Y aquí podríamos describir muchas otras cosas que tenemos que ser honestos. En algunas tú y yo hemos caído. Y si tú y yo insistimos en contaminarnos, en enfermarnos más, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Eso necesitamos entenderlo, ¿verdad? Y esta es una historia que se repite. Discípulos, hombres o mujeres prometedoras en el reino de Dios con muchos talentos.
terminan sin servir a Dios como Dios le agrada, porque simple y sencillamente abrieron la puerta a muchas cosas que contaminaron su corazón. Y hermanos, hermanas, que no necesariamente tienen que tener tantos talentos, pero simple y sencillamente Dios se interesa en tu alma. Pero si tú abres las puertas a esas cosas, te arrastra, ¿verdad? Entonces, es real de que tú y yo, pues, estamos tan deshidratados y llegamos a permitir tanto eso que no queremos levantarnos a tener una oración, no queremos levantarnos a leer la palabra de Dios, porque realmente ha causado estragos. ¿En qué tiempo, en qué fecha? La escritura aquí es clara. Te dice cuando tú tienes 17 años, 15, 85, 93. No. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es mientras tú y yo vivamos en esta tierra. Por eso necesitamos acercarnos a Dios cada día. Y ver esto del asesino interno, la verdad es que Satanás no es tonto. Satanás sabe contemplarnos, sabe si tú estás enfermo, él sabe que de a poquito vas a ir muriendo. Entonces te va a tratar de tener ahí, ¿verdad? Y por eso hablábamos el miércoles pasado, el pecado es la plaga que acosa a la humanidad. No solo destruye la hermosa vida que Dios planeó para nosotros, sino que también nos roba nuestra relación eterna con el Creador. ¿Sabes? Los deslices, a veces uno dice, no, solo un poquito hoy, ¿verdad? ¿Te imaginas a alguien aconsejándole a una pareja de noviazgo? Mira, no hay problema, puedes verte en el vehículo solo, en una habitación solos. ¿Tú crees que los quiere? O sea, no es lógico. No lo notamos y vamos tú y yo quizás bajando la guardia y el asesino interno va trabajando, ¿verdad? Erosiona las bases, los fundamentos que te cambiaron a ti, que un día tomaste la decisión de poder ser cristiano, se van derritiendo, van haciéndose pedazos, ¿verdad? Y es necesario que nosotros permitamos que Dios realmente restaure, rejuvenezca, nos haga espirituales, fuertes y estemos atentos. ¿Por qué? Porque pasa también lo que dice Salmo 101, ya va a aparecer por ahí, Salmo 101, verso 3. Alguien que nos habla aquí literalmente es David, y tiene mucha experiencia David en eso. ¿Te recuerdas cuando David salió por ahí, se echó una paseadita por el balcón? Y con sus ojitos hermosos vio una mujer hermosa, dice la Biblia. Simple y sencillamente ahí puedes buscarla y leer toda la historia en el pecado que cayó. Y es retante, porque al final, así es el pecado también. Es bien sencillo, bien sigiloso aquello, vas permitiendo, y causa un estrago grande. Así es las bacterias del cólera también, tú investigas y ves ahí, es algo pequeñito, pero causa. Dice la Escritura, Salmo 101, verso 3, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos. ¿Sabes? Necesitamos actuar con decisión y ser rápidos. Demasiados discípulos de Jesús han sufrido espiritualmente porque dijeron que ese pecado tan pequeño no importaba. Pero sin importar, no baje la guardia. Es como absurdo, ¿no? Porque como discípulo de Cristo yo he aprendido que los pecados no tienen tamaño. Pero yo llego a pensar, no, este es más sencillito. Esto yo lo puedo tolerar, nadie lo va a notar. El pecado de la lujuria, los pecados sexuales, a su momento nadie los nota, pero van trabajando tu corazón, van trabajando tu alma, van trabajando tu mente, y simple y sencillamente van erosionando tu relación con Dios. Por eso es especial reconocer, Dios es caballeroso. Dios permite que tú elijas en qué te quieres transformar, lo que hablábamos el domingo. Dios permite que tú y yo podamos decidir también nuestro destino. Si tú te fijas, este personaje de David permitió ¿a quién? A un Natán, ¿se recuerda la historia? Permitió a alguien que pudiera ayudarle,
que fuera cercano y que pudiera decirle las cosas en su cara, el pecado que había cometido, y que pudiera realmente acercarse a Dios. Y él reacciona y tú lo ves como pues Dios lo usa, y aparecen muchos salmos que él escribe. Pero eso implicó un proceso. La idea es, ¿estaremos dispuestos a ese proceso? Tú y yo, seamos honestos, sencillos, reconozcamos el pecado. En alguna área hemos caído en esto. Y es necesario que tú y yo podamos tomar las medidas. Nos animaba el libro algunos aspectos que podemos tomar en cuenta, porque dice que al actuar con decisión y de forma rápida, sustituimos los fluidos y recuperas tus fuerzas. Eso pasaba con el cólera, o sea, tiene que hidratarse de forma rápida la persona. Entonces, espiritualmente, las formas de reaccionar nos enfatiza en 3 aspectos. El primero es, profundiza en la palabra de Dios y rejuvenécete. ¿Sabes? La palabra de Dios te amplifica. La palabra de Dios te sustenta. La palabra de Dios te da la fuerza, la seguridad para enfrentar esas batallas. Para que tú realmente puedas volverte a Dios, poder reconocer las cosas que son pecado y las áreas en las cuales tienes que volverte cada vez más a Él, ¿verdad? Pero el buscar eso es amar a Dios. Y amar a Dios es en acción, no solo es saberlo. Por eso es importante que tú y yo podamos leer la palabra de Dios. Amar a Dios es leer su palabra. Salmo 119, del 9 al 11 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Dónde la tienes que guardar? Mira, entonces si tú y yo asimilamos la palabra, esta es la mejor arma que un creyente puede tener para enfrentarse a las artimañas de Satanás. Inclusive, si tú lees Efesios 6, nos dice que es la única arma de ataque, de contraataque que tenemos nosotros, la palabra de Dios. Pero si la tenemos descuidada, si no la amamos, si no realmente profundizamos en ella, si no nos rejuvenecemos en ella, pues vamos a estar muy descuidados. Entonces, el pecado nos va a destruir y realmente, como hablábamos, el pecado sexual es algo bien íntimo, pero nos va enredando. Nos va enredando hasta que nos lleva a una muerte espiritual. Segundo punto que veíamos es evita todas las impurezas que pueda haber. Leer, permitir en relaciones o patrones de tu naturaleza. Y mejor sentir la pasión del Espíritu Santo. Me llamaba la atención esto porque muchas veces alguien sabe que casi se está quemando, o que casi ya se quemó, pero no reacciona. Yo te animo que podamos reaccionar antes que sea tarde. Quiero animarte que podamos, estas 2 escrituras, hay muchas, pero lee, grábate la voz de Dios a través de estas escrituras que vamos a leer. Porque yo te aseguro, tú y yo necesitamos cambios. Tú y yo necesitamos transformaciones urgentes, ¿verdad? Y qué bueno sería que tú y yo repasáramos más constantemente la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 6, verso 18, atrás, si me le puede dar un clic ahí, por favor. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio. ¿Qué dice? ¿Que platiques con el pecado sexual? Hola, mucho gusto, soy Rolando, tengo 19 años, eres discípulo, un placer, pase adelante. No, dice, huye. Eso dice la Biblia. Huye, dice 2 Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimulen las pasiones juveniles. Y esto no solo es, cuando habla de pasiones, no solo específicamente de los deseos sexuales, también del orgullo, también de la arrogancia, también de que a veces como seres humanos queremos reconocimiento. Nos volvemos con ese espíritu de argumentar todo y le argumentamos hasta a Dios. Y eso nos hace alejarnos cada vez más de Él. No nos damos cuenta, pero una pasión que está independientemente de la edad. Dice la Escritura, huye de todo lo que estimulen las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta,
la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Conclusión, ¿qué debemos hacer? Huir. Llévate a esa conclusión. Agárrala, hazla tuya, al menos de este punto. Recuérdate nada más de eso. Y lo otro es, profundiza en la palabra de Dios. Pero huye. Porque algunos de nosotros estamos como la historia que aparece ahí bien interesante, donde un instructor está ahí y está le está dando los primeros auxilios a un viejito, ¿verdad? Y le sigue dando los primeros auxilios, le da aire boca a boca, él está presionando su pecho y sigue esa repetición dándole los primeros auxilios. Pero otra persona que está ahí al par le dice, déjalo, está muerto. Pero aquel continúa y le dice, no, ya murió, no te preocupes, ya no le empuje, ya no lo presione, ya está muerto. De repente el anciano reacciona. Al día siguiente el instructor va y lo va a visitar al hospital y el anciano le dice, quiero darte las gracias porque no te rendiste a pesar de lo negativo que te decían. Y él le pregunta, ¿tú escuchaste? Sí, escuché, yo alcancé a escuchar que te decían que me dejaras. Algunos de nosotros estamos hoy aquí sentados, pero hemos permitido más escuchar la voz negativa diciéndonos, ríndete. Y ya tú no le ves salida a esto. Quizás te estás rindiendo, quizás te estás alejando de los que pueden ayudarte. Y te estás dando por vencido. Estás aquí en la reunión, pero casi muerto, ¿no? O sea, te ves brillante, pero físicamente, espiritualmente estás casi muerto. Es importante de que al final entendamos, nuestro médico por excelencia puede revivirte. No eres un caso perdido, no somos un caso perdido. Dios por su gracia, por su misericordia nos tiene acá. Pero necesitamos creerlo, que no soy un caso perdido. Puedo salir de ese atolladero, pero tengo que aprender a profundizar en la palabra, a huir del pecado y también a permitir ese tipo de relaciones. Lo tercero, no pelee la batalla solo o sola. Importante. Todos en su debido momento hemos estado luchando con la impureza. Y necesitamos ser abiertos, necesitamos ser conscientes. Si te fijas, esta misma escritura nos decía, disfruta del compañerismo que invoca al Señor. Pero a veces estamos permitiendo más compañerismo de otras personas que no nos ayudan a invocar al Señor, sino más bien a desinvocar al Señor. Entonces necesitamos reconocer, no pelees la batalla solo. No pelees esa batalla solo. Dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren para ser sanados. Esa frase unos a otros aparece muchas veces en la Biblia y a veces no le prestamos tanta atención. Pero nos necesitamos, iglesia, ¿amén? Nos necesitamos. Y en estas situaciones de la impureza necesitamos evitar muchas cosas. Alguien podría decirle, evita muchas cosas y se aconsejan, ¿verdad? Y se hablan de las luchas. Ahí puedes confrontar a alguien y de repente, bueno, ¿qué hacías manoseándote con ese hombre o esa mujer? Ni siquiera era tu novio o tu novia. Y aunque fuera tu novia y tu novio, no tienes derecho de hacerlo. Bíblicamente tienes que dejar esa parte para el matrimonio. ¿Qué pasaría si de repente yo estoy tranquilo y no hablo con alguien más y para mí es normal permitir las bromas de doble sentido? Eso es muy común, ¿no? Grupos de WhatsApp de amigos, videos que te mandan, compañeros, amistades ahí, ¿verdad? Y a veces es irrisorio, pero muchas veces somos como cínicos, ¿no? Como juzgamos otras cosas que no deberíamos juzgar de esa manera. A veces le decimos a Dios o al amigo de tu lucha, le decimos, bueno, vaya, decime,
Mostrame dónde está una escritura donde dice que yo con mi novia no puedo estar en una habitación solo o no puedo estar en el auto solo. Interesante. ¿Has escuchado de repente alguna plática así difícil? O de repente viene alguien y le dice, bueno, a mí como mujer, decime, ¿dónde dice la Biblia que yo no me puedo ver en un motel con mi amigo que me encanta, que me gusta, pero no vamos a hacer nada malo? ¿Por qué no juzgamos que tú sabes que una pastilla de curar maíz no te la tienes que tomar? ¿Por qué no juzgamos que tú y yo no podemos jugar fútbol en esa autopista asumiendo que cada minuto pasan carros a 120 kilómetros por hora, muchos carros, no podemos jugar fútbol ahí? ¿Por qué? Sabemos la respuesta. ¿Por qué para esas otras cosas juzgamos tanto? Es ilógico. Son cosas que a veces llegan a nuestra mente que tenemos que darnos cuenta. Si jugamos con fuego, nos vamos a quemar. Entonces necesitamos alejarnos de esas cosas de impureza. Necesitamos cuidarnos. Necesitamos respetar a Dios como Él quiere que lo respetemos. Terminamos en esa escritura, Gálatas 2:20. Te recuerdo algo, en Ruanda no había cura. Podrían ser muy diligentes los médicos, podrían ser muy eficaces, eficientes en el proceso de atender a todos los pacientes, pero dice ahí, miles morían. Pero con el pecado ocurre algo distinto. Con tu vida y con mi vida ocurre algo distinto si tomas la decisión hoy. Dice Gálatas 2:20, y diariamente. La decisión es ir más a la cruz de Cristo. Como desesperado que te estás ahogando, agárrate de la cruz de Cristo. Dice la Escritura, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? En nuestras vidas esto no es diferente. ¿Qué hemos hablado? Que podemos abrir nuestras Biblias, ¿sí o no? Te animo, toma esa decisión, abre cada vez más la palabra de Dios, llévala más a tu corazón. Otra decisión es cortar la impureza. Tengamos mucho cuidado. Redes sociales, amistades, tantas cosas, corta lo que necesites cortar. Pero hablábamos también de ayudarnos mutuamente. Algunos de nosotros no estamos acostumbrados a eso. Te animo que aprovechemos a hablar, aprovechemos a que realmente no nos dejemos deshidratar como el cólera deshidrata, porque espiritualmente también puede pasar. Te animo porque al final es algo que necesitamos demostrar. Si yo quiero saciarme de Cristo, yo necesito demostrarlo sacrificándome. Yo necesito demostrarlo entregándome. Si necesito de Cristo, yo debo buscar vivir más confiado en Él, porque Él vive en mí. Amén. Terminemos con una oración. Padre, muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque puedo venir ante ustedes, Señor, y suplicarle, Señor, que a cada uno de nosotros usted nos pueda dar el deseo de ir quizás más tarde en una oración, de manera personal, cada uno de nosotros, si reconocemos más de alguna área que hemos estado hablando. Ayúdenos a ser sencillos, humildes, y pedirle perdón en alguna área que debamos pedirle, hablando de esto de la impureza. Padre, no hay edad, no hay género. Realmente Satanás destruye, sus artimañas son tan grandes. Ayúdenos, por favor, a profundizar en lo que debemos profundizar, en su palabra. Ayúdenos, por favor, a poder ser de esas personas que evitamos lo máximo posible aquellas cosas, que huimos realmente de eso que nos contamina. Ruego, Dios, que nos ayude a ser diligentes en crear esas amistades, en permitir. Al final, la gloria no es para la persona a la cual vamos a hacer una
profundidad de amistad, la gloria es para usted, Dios. Queremos ser sensibles, queremos amarnos unos a otros, queremos darle la gloria y la honra a usted. Y le ruego que como su iglesia podamos seguir construyéndonos a través de esos buenos ejemplos, a través de las comparaciones del día a día. Es fuerte darnos cuenta que aquí nuestro país a su debido momento ha sido atacado y muchas personas han muerto de cólera. Pero más fuerte aún es saber que muchas personas pueden morir espiritualmente y no van a tener la oportunidad de estar eternamente con usted. Le ruego que nos ayude a no ser parte de esa estadística, Dios, sino más bien ayúdenos a poder compartir las buenas nuevas con otros, a poder cuidarnos nosotros mismos y estar unidos a usted para darle la honra y la gloria. Bendito sea, en Jesús le dejo esta oración, Dios. Amén.